Javier Corral, gracias por tomar la comunicación nuevamente. Retomamos el hilo, pues eso, 24 horas después. Pues sí, así es, tal y como te lo comentaba el día de ayer, Carmen, en el Senado de la República, tampoco fue posible conseguir el número suficiente, que en el caso del Senado pues era menor, obviamente dada también su integración. Requeríamos 43 firmas para presentar la acción de inconstitucionalidad. Cuando platicamos de este tema, estando yo en Nayarit, dábamos por sentado que podíamos contar de entrada con 37, que fuimos los senadores que votamos en contra de la legislación. Incluso suponíamos que en el caso del senador del PRD, Rabindranath, que no asistió por estar enfermo su padre, podríamos contar con esa firma. Y entonces el número se nos reducía a 5. Sin embargo, ese mismo día, escuchamos todos en tu programa, lo que luego se constituyó o se convirtió en un hecho concreto. Cuando tú le preguntaste esa mañana, yo lo tengo recuperado de manera textual, a Miguel Barbosa, de se irían o no a la acción de inconstitucionalidad. La respuesta de Barbosa a tu pregunta fue: nosotros no vamos a hacer cola de nadie. En respuesta a lo que yo había anunciado esa mañana, de que si todo el PRD iría en contra de la ley de telecomunicaciones o había ido en contra, era de suponerse que pudieran firmar la acción de inconstitucionalidad. Eso que esa mañana te dijo Barbosa se concretó en los hechos. Barbosa trabajó para que una parte importante de los senadores del PRD pues no firmaran la acción de inconstitucionalidad. Y entonces ya ni siquiera contábamos con firmas de quienes habían votado en contra. Al final de cuentas, de los 21 senadores del PRD que votaron en contra, solo conseguimos la firma de 10. Creo que de 11, porque también hay que decirlo con toda honestidad. Entiendo que se buscó la firma del senador Manuel Camacho, pero el senador Camacho ha estado enfrentando problemas de salud, que yo espero que pronto se recupere totalmente, un personaje tan destacado del Parlamento como lo es él. Entonces, en ese caso, pues yo no podría afirmar que sí o que no firmó. Pero efectivamente, otros 10 compañeros, 12 compañeros del PRD sí firmaron la acción. Según el último reporte con el que yo me quedé, de lo que Luis Sánchez, un senador muy activo en este empeño, en este trabajo, me informó, pero no firmaron, pues fundamentalmente el grupo de senadores que estaba a favor de la ley, incluso el núcleo de negociadores, Ríos Peter, Benjamín Robles, Barbosa, Zoe Robledo. Entonces la tarea en el Senado, pues muy rápidamente se debilitó, porque luego hubo compañeros también en el PAN que con toda claridad pusieron como condición eso, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues primero tengamos las firmas de los que votamos en contra. Pues ya era una condición difícil de alcanzar, porque pues entre los propios senadores hay comunicación. Y entonces se dijo, no, pues ya tampoco los del PRD fueron, y entonces ya en el PAN solamente hubo 8 senadores que firmaron la acción, porque además la acción era la misma, la que se estaba promoviendo en Cámara de Diputados, que la que se estaba promoviendo en Cámara de Senadores, exactamente el mismo contenido, porque dijimos, pues la primera Cámara donde consigamos las firmas, ¿no? Y lo cierto, Carmen, es que es un documento muy robusto, ¿verdad? Pues porque tenemos mucho más conceptos de violación y también tenemos muchas mejores bases constitucionales que las que teníamos hace 8 años, cuando impugnamos la primera ley Televisa.
pues ni más ni menos que la reforma constitucional de junio del año pasado, ¿verdad? Entonces, un documento mucho más robusto, mucho más carnita, cerca de 30 conceptos de invalidez que violentaban una docena de artículos de la Constitución. Y precisamente también porque teníamos mucho más materia ahora y mejores bases constitucionales para impugnar, pues también hay que decirlo con toda claridad, los actores, sobre todo los interesados, Televisa, el gobierno, pusieron mucha atención al tema de la acción de inconstitucionalidad. Incluso yo mismo fui muy cuidadoso todo este tiempo en cuidar mis contactos o mis reuniones con algunos otros senadores que habían votado a favor, pensando que pudiéramos obtener, como lo hicimos hace 8 años, la firma de quienes incluso votaron a favor de la ley Televisa 1 o se abstuvieron, que de ahí fue donde completamos, tú te recordarás, la cantidad de 47 firmas. Entonces, sin mucho aspaviento, estuvimos trabajando con mucha discreción, pero no, pues estaba toda la presión al día, muy advertidos, por ejemplo, todos en el PRI, de que el que otorgara una firma, hasta ahí llegaba. Entonces, hubo una gran presión. Y luego, obviamente, todo este proceso que yo ayer te adelanté en la mañana de simulación, en donde se le ofreció en algún momento al PRD, pues que sí se le iba a completar ahí con firmas del PAN. Yo estaba seguro que eso no iba a suceder. Bueno, que me perdonen mis amigos que estuvieron trabajando durante todo este tiempo en este empeño. Yo les dije una y otra vez, no les crean nada, los están engañando. Madera está jugando doble, lo está haciendo desde el momento en que convocó aquellas reuniones en el CEN del PAN, dizque para analizar la legislación y tener una posición como PAN, como partido, y que no fueron más que una serie de reuniones totalmente distractoras, dilatorias, que él provocó, cuando ya tenía acuerdo con el gobierno y por supuesto con Televisa, de que iban a votar a favor. Luego sacó esa posición de que estaba en contra de la preponderancia por sector, que dejaba en libertad a los senadores para que votaran conforme su conciencia, y luego en plena votación hablándoles para votar a favor. Entonces todo un manejo totalmente sinuoso, porque estamos viviendo una época muy complicada, Carmen. Es un momento muy difícil para el país, Carmen. Es un momento de enorme regresión. Déjame, Javier Corral, hacer una pausa y retomo esa frase que acabas de decir para seguir conversando. ¿Cómo no? A las 9 de la mañana con 8 minutos retomamos la conversación con Javier Corral, senador de la República. Después de escuchar, Javier, lo que has dicho y lo que ha dicho en su momento Purificación Carpinteiro sobre este tema de recolectar las firmas necesarias en una cámara y en la otra para presentar un documento que ahora nos dices es el mismo documento, o era el mismo documento el que iban a presentar los legisladores de la Cámara de Diputados, en esto que se frustró, según la narración de Purificación Carpinteiro, al retirarse firmas por la acción del excoordinador Villarreal, que ya siendo excoordinador pues llamó por teléfono a Beatriz Zavala, según narró Purificación, y que hizo que los que ya habían firmado para que la Corte pudiera recibir este documento con las firmas necesarias, pues no lo hicieran. Entonces tenemos esa narración, tenemos la tuya que nos habla de cómo en la Cámara de Senadores, incluso los que habían votado pues en contra, tampoco fueron a suscribir el documento y promover esta acción de inconstitucionalidad. Antes de retomar, Javier Corral, el hilo de tu propia reflexión, donde estabas en el punto de que estamos en un momento muy difícil para el país, déjame incorporar a la charla el fragmento de lo que mencionaste hace un momento sobre Miguel Barbosa. Dijiste que en el caso de los perredistas,
tomas en consideración lo que Miguel Barbosa dijo en este programa el 7 de julio, precisamente sobre la acción de inconstitucionalidad, cuando le preguntamos si el PRD iría a una acción de inconstitucionalidad una vez aprobadas las leyes secundarias tan controvertidas? Esto fue lo que dijo Barbosa en ese momento y regresamos contigo. Bueno, nosotros estaremos dispuestos a apoyar toda forma de legalidad. No hemos tomado alguna decisión, nunca he dejado yo que seamos cola de nadie. Carmen, disculpa que así lo diga yo, tomaremos nuestra propia decisión, no la de Javier Corral. Sí, pero sin duda estamos siempre pendientes del sentir social, del sentir de la gente. Pues a eso te referías, Javier Corral. Sí, claro, porque además Barbosa asumió en este proceso también una actitud de tratar a mí de aislarme, de sacarme de un tema que es que ha sido motivo de mi ocupación y de mi preocupación, porque le eché la luz a Barbosa en una hora crucial del proceso. Barbosa es el negociador del 9º transitorio de la ley de telecomunicaciones. Esto hay que decirlo con toda claridad. La cláusula Cablecom que ahora se está discutiendo, la primera vez que se tocó fue en tu programa, en una entrevista que me hiciste. Y yo me permití calificarla de cláusula Cablecom. Aparecía entonces en el artículo 276 del proyecto de dictamen que había presentado Lozano. Venía en otros términos que como quedó en el transitorio, pero era con la misma intención, permitirle a Televisa concentrar sistemas de televisión de paga, toda vez que la legislación y la propia declaratoria del IFETEL no lo consideró preponderante por servicio en el servicio de televisión de paga. En el proceso de negociación del gobierno con el PRD, centralmente con la dirigencia del PRD, en las negociaciones en las que participó Guadalupe Acosta Naranjo, el PRD logró eliminar la cláusula Cablecom en el artículo 276. Pero cuando Barbosa abrió su propia mesa de negociación con el gobierno, en donde Televisa obtuvo los mayores y mejores regalos, apareció reforzada la cláusula Cablecom, pero ya no como artículo, sino como un transitorio, el 9º. Un transitorio vergonzoso, fruto de esa negociación de Barbosa y los senadores del PRD con el gobierno. Pues por eso es clarísimo que no iban a ir a la cola de Javier Corral. Pues no era ir a la cola de Javier Corral, era ir contra su propia negociación, contra esta actitud en la que cayeron los actores en el Senado y en los partidos, de doblarse ante la presión, las ofertas, los chantajes de las televisoras, y en donde a su manera cada uno fue asumiendo un rol en esta historia. Entonces no es de extrañar pues que no se hayan podido conseguir las firmas en el PRD, ni la de Barbosa, por cierto. Entonces estamos ante un momento, por eso digo, muy complejo, muy difícil. Es un momento de gran regresión autoritaria en el país, sometidos los órganos reguladores de una manera brutal. Este papel del IFAI, Híjole. a ver, ni siquiera la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad. O sea, 4-3 hay que decirlo, ¿no? Hay que decir que 3 estuvieron en la defensa de que ese era un asunto que había que hacer. Sí, pero ya sabíamos que esos 3 van a estar siempre en esas posiciones, porque la integración del IFAI se le dio al PRI y al gobierno. Porque desde la hora en que se integró esa institución, sabíamos perfectamente que se le estaba entregando al PRI y al gobierno el control del IFAI. Yo por eso voté en contra, incluso siendo de los dictaminadores. Allí está mi posición en la Cámara de Senadores. Dije lo que iba a pasar. Iban a responder al gobierno. ¿A quién responde la presidenta del IFAI, Jimena Puente? Pues directamente al secretario de Gobernación.
Digo, pues ¿para qué? ¿Cómo creemos que van a actuar de manera independiente si responden al hilo que los puso ahí? Javier, Entonces, Javier, déjame hacer un alto en el camino sobre este punto y ahorita retomamos el hilo porque es muy importante esta parte. Déjame, para ir al corte, presentar el momento de la votación del IFAI, que es importante también identificar cómo es que este instituto, al que se le ha dotado legalmente de atribuciones muy importantes, decidió no ir en una votación dividida después de 4 horas y media prácticamente de discusión entre ellos, decidió no ir a una acción de inconstitucionalidad habiendo tantos motivos para ello. Hago este alto en el camino, Javier, presentamos este fragmento de este momento donde se da la votación, en donde deciden no ir ante la Corte siendo lo que son y estando en juego lo que está. Como siguiente punto, solicitaría por favor al coordinador de datos personales, el maestro Parra, que tuviera bien tomar el sentido de la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado Acuña. Como lo dejé claro, en contra del proyecto. Comisionada Cano. Por supuesto que a favor y de las consideraciones que hizo el comisionado Salas y el comisionado Guerra, además de los propios. Comisionado Guerra. A favor de la acción de constitucionalidad, obviamente pues también comparto los argumentos comisionada del Cano, la cual también felicito, igual que al comisionado Joel Salas, y aquellas opiniones que también se nos hizo llegar para deliberar sobre este asunto. Comisionada Cursain. Como lo he manifestado durante mis intervenciones, definitivamente considero que no ha lugar a la acción de inconstitucionalidad. Comisionado Monterrey. En el mismo sentido, no ha lugar la promoción de la acción de inconstitucionalidad. Comisionado Salas. Como lo expresé, a favor de mantener a este instituto autónomo como un umbral de nuestra democracia y por lo tanto voy con el proyecto y con las consideraciones adicionales que aquí se vertieron tanto por la comisionada Cano como por el comisionado Guerra. Comisionada presidenta Puente. En contra de interponer la acción de inconstitucionalidad. Con 3 votos a favor y 4 en contra, no se aprueba la interposición de la acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sí, comisionado Monterrey. Pues así fue la votación de esta semana, Javier Corral, en el IFAI. Momento vergonzoso, momento ominoso para una institución que se dice fortalecida, nueva, pues sí, constitucionalmente, porque con esa integración vaciaron la reforma constitucional que proponía. Javier, se está cortando la comunicación, volvemos contigo. Entramos en la parte final de esta conversación con el senador de la República, Javier Corral, hablando pues de este momento que se vive en México y de cómo pues estamos todavía a la espera, Javier, de que pues el IFETEL, que es el que queda, ¿no? Digámoslo así, estamos frente a una reforma de gran calado que es la de telecomunicaciones, estas leyes secundarias que han sido muy criticadas por estos elementos que has descrito en esta y en otras entrevistas y otros expertos también, y estamos viendo esto que es muy inquietante, que es precisamente la respuesta institucional que desde los órganos que deberían promover precisamente acciones de esta naturaleza y dejar en manos de la Suprema Corte de Justicia la revisión de lo que se ha dicho es la inconstitucionalidad de las leyes secundarias, pues que lo haga en todo caso. Si el IFAI decidió no hacerlo en un contexto como el que tú calificas de vergonzoso, es un tema para registrarse. Si el InfoDF decide sí ir, también es un tema. Por supuesto que tiene que registrarse, veremos si tiene o no las competencias. Algunos ponen en duda que el InfoDF tenga pues esta atribución legal para hacerlo, pero deciden dar el paso y en todo caso la Corte resolverá si lo recibe o no. Esta Cámara de Diputados, que no se logró el propósito, Cámara de Senadores igual, y queda, como yo le he llamado esta mañana, el gran dilema de su corta vida para el IFETEL, Javier Corral. El Instituto Federal de Telecomunicaciones está en su propia deliberación para saber si decide ir o no a la Suprema Corte y presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre las leyes de telecomunicaciones. ¿Qué dices, Javier, de esta parte final? Pues que por las vísperas podemos sacar los días, ¿no? Los hechos anteriores
prácticamente nos dicen cuál va a ser la actitud del IFETEL. Es muy probable que también ahí se imponga una mayoría a favor del gobierno y no se vaya a ir a la acción, a la controversia constitucional, ni siquiera para el rescate de su propia autonomía vulnerada por la ley. O sea, las atribuciones, las competencias que se le han violentado, particularmente en el noveno transitorio. El artículo 28 de la Constitución le dio al IFETEL facultades muy importantes, desde la asignación de concesiones, el otorgamiento de concesiones, la regulación, la administración del espectro, la supervisión de los servicios de radio y de televisión, de telecomunicaciones, y por supuesto lo hizo autoridad exclusiva en materia de competencia en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, tanto para evitar fenómenos de concentración como para combatir medidas anticompetitivas, tanto a través de prácticas monopólicas, tanto relativas como absolutas. Pues el noveno transitorio le cercenó en una forma brutal la facultad de autorizar o desautorizar fenómenos de concentración y prácticas monopólicas, porque este es el noveno transitorio que le ha permitido ayer a Televisa confirmar el control al 100% accionario de la empresa Cablecom, que le había reportado a la Bolsa de Valores desde hace ya casi un año, pero no se podía concretar esa operación porque necesitaba de la autorización de un órgano regulador como la Comisión Federal de Competencia entonces, y que nunca se la iban a dar. Todo lo que ves que sería un fenómeno contrario a la Constitución, es un fenómeno contrario a la Constitución. El noveno transitorio es una salvedad. Le dio una protección a Televisa para que pudiera seguir engulléndose sistemas de cable. Así fue anunciado, así lo dijimos con todas sus letras, que esto iba a suceder, que esto iba a pasar. Era un artículo a la medida de los intereses del monopolio televisivo al que se dijo que iban a combatir en el Pacto por México y luego en la reforma constitucional, y que terminó todo lo contrario, fortaleciéndoseles, se les terminó protegiéndoles, regalándoles y cercenándole una facultad al IFETEL. Va a reaccionar el IFETEL, que no fue capaz de presentarse al Senado a opinar de manera directa y personal sobre una ley que le conculcó facultades, atribuciones, competencia. Pues yo creo que no lo van a hacer. Si no lo hicieron cuando el proceso legislativo estaba abierto y podían recuperar soberanía a su ejercicio, menos ahora que está todo tan planchado, tan controlado, que están las presiones a todo lo que da, el gobierno totalmente favoreciendo al duopolio de la televisión, pues menos se la van a aventar. Así hayan perdido en ese transitorio la mitad de sus facultades de competencia económica. Entonces, por eso señalo que es un momento de enorme regresión para la vida del país, Carmen. Los órganos reguladores nuevos se nos van a hacer más viejos que los del pasado, porque ahora resulta que tienen este baño de autonomía constitucional, pero están al servicio de lo que el presidente de la República les ordena, porque esa es la verdad de este asunto, ¿verdad? Entonces, yo no espero mucho, los digo sinceramente, del IFETEL. Ni siquiera fueron para concurrir al Senado de la República a dar directamente su opinión, no los dejaron ir, en fin, así que vamos a estar viendo conforme los siguientes meses las consecuencias de lo que se aprobó, de esta reforma que tanto han ponderado algunos, ¿no? La reforma que estaba llamada a combatir a los grandes monopolios mediáticos, el gran objetivo del poder que se alzaba frente a los poderes abusivos de la televisión, así fue anunciado con bombo y platillo, y que terminaron empoderándolos de una manera brutal, haciendo quedar muy mal a los órganos reguladores. Ahí está la vergüenza del IFAI. Ni siquiera se puede hacer eco de las voces ciudadanas, de las organizaciones durante tanto tiempo dedicadas a esa materia. Ni siquiera puede ser cauce
de una preocupación social, no les permiten ser iniciadores de un procedimiento de impugnación constitucional. Momento ominoso es la vuelta del PRI sin oposición al frente. La tragedia de México es eso, un PRI que hace lo que quiere, sin un PAN que actúe como oposición, un PRD dividido, hecho garras por rencillas internas y por negociaciones particulares de los grupos con los poderes fácticos. Hasta aquí llegamos, Javier Corral, con esta conversación. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, un saludo a todos. Buenos días.